Buenas tardes. Me tomé la libertad de silenciar los micrófonos, así podemos comenzar tranquilos. Después voy a pedir que cada uno de los disertantes se active el micrófono, ¿sí? Cuando les toque. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Jalil, formo parte de la Comisión de Graduados del Colegio de Psicólogos de Tucumán, y en esta ocasión tenemos una actividad denominada las entrevistas preliminares y la entrada en análisis, que se inserta en un ciclo de charlas que habíamos pensado con la comisión acerca de los inicios en la clínica. En esta oportunidad forman parte de esta mesa la doctora Gabriela Abad, psicoanalista, tesorera general del Instituto Clínico Jacques Lacan y Fundación Sigmund Freud, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán también, autora del libro Escena y Escenarios de la Transferencia, coautora de libros Culpa, Responsabilidad y Castigo, 1, 2, 3 y 4. Yo tuve el placer en lo personal de tenerla como supervisora en lo que es la residencia interdisciplinaria en salud mental infanto-juvenil en el CIPROS. También forma parte de la mesa el licenciado Jaime Nasles, quien es psicoanalista y se desempeña desde hace varios años como coordinador de los consultorios clínicos del Colegio de Psicólogos, que es un espacio pensado como extensión a la comunidad, donde se brinda tratamiento psicológico, ¿no? Y de parte de nuestra comisión va a presentar una viñeta clínica el licenciado Carlos Díaz, que también forma parte de la Fundación Sigmund Freud, Instituto Clínico Jacques Lacan. También tengo entendido que hace poquito ya está como docente en la Facultad de Artes, y trabaja en el Instituto IPI, que es un instituto clínica de salud mental privado. Bueno, esta charla va a tener 3 partes. En la primera parte le vamos a dar la palabra a Jaime, quien va a abordar la temática de las entrevistas preliminares. En la segunda parte va a tomar la palabra el licenciado Díaz y va a hablar acerca de la viñeta que preparó para hoy. En la tercera parte le vamos a dar la palabra a la doctora Abad para que de alguna manera haga una puntuación a esa viñeta. Y bueno, y hay una cuarta parte donde va a ser más, más libre de intercambio entre los asistentes y los disertantes.
Ahí le doy la palabra a Jaime. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer la invitación de la Comisión de Jóvenes Graduados y agradecer particularmente a Nicolás, con quien me ha contactado y hemos tenido intercambio de WhatsApp organizando esta charla. Me alegra mucho de poder estar, poder transmitir algunas cosas que he pensado con los jóvenes. Y bueno, y me interesó mucho el título, digamos, en el sentido de planteo de los inicios de la clínica y a la vez en una doble vertiente, ¿no? Uno podría decir los inicios de la clínica con los jóvenes, en la comisión de jóvenes graduados. Me alegra, veía recién ahí husmeando un poco la cantidad de gente, me sorprende la cantidad de interesados. Lo cual quiere decir que en los inicios de la clínica hay un interés, podríamos decir, particular de una cantidad importante de jóvenes por el discurso analítico, ¿no? Por la temática. He visto que la charla anterior, si es que hubo otras, no sé, pero vi a Fabiana Lava que hablando de la cuestión del dinero en las sesiones, en el análisis. Y entonces me parecía interesante, por eso digo, plantearlo en la doble vertiente, los inicios de cada uno de ustedes, supongo, y los inicios del concepto de la clínica psicoanalítica. Bueno, hay una dinámica que me pareció interesante, que Nicolás me pasó unas cuantas preguntas o planteos, digamos, como para desarrollarlos, y como para no hacer una charla un poco quizás larga o muy me parecía interesante ir como desarrollándolo a las preguntas, planteándole a las preguntas y desarrollando algún tipo de respuesta, ¿no? Ahí la primera de las preguntas era ¿cuáles son los elementos del encuadre? Bueno, me sorprendió un poco de que se pueda hablar, decía, a lo mejor yo que estoy trabajando en la orientación lacaniana hace muchos años, me sorprendió un poco que se plantee el término como de encuadre, ¿no? Porque me parecía que era un término que no muy empleado por la clínica actual. Entonces pensé un poco en relación a decir, bueno, ¿qué es el encuadre, no? Y a partir de esta cuestión tomaría un poco aislado una cita interesante de Freud. Bueno, Freud, como ustedes saben, lo que se ha reunido bajo el título general de los escritos técnicos, hay varios, iniciación del tratamiento, consejos al médico, y lo interesante, por un lado, el planteo del consejos al médico, no son directivas al médico, ¿no? Podría haber sido un título, pero él hace consejo, en la cual da una serie de pautas y hay una metáfora que se emplea mucho, pero no por mucho es menos actual y menos necesaria, que es el concepto. Él toma una metáfora en ese momento con respecto a lo que sería el inicio de un análisis o el inicio del tratamiento, con la metáfora del juego del ajedrez, donde él dice que en realidad en el ajedrez uno sabe, está como estipulado la apertura y el cierre del juego. Eso se puede teorizar, digamos, de hecho hay libros sobre cómo la apertura de tal campeón o de tal ajedrecista, pero que lo que se desarrolla en el medio es como imposible de teorizarlo, ¿no? Es decir, el juego, una vez que se abre el juego, hay una serie de variantes, hay una lógica interna del juego del ajedrez que es imposible como tematizarlo. Entonces, planteaba desde esa metáfora, un poco para justamente hacer una distinción entre lo que sería el encuadre clásico y lo que, bueno, podemos decir, los lacanianos o la orientación lacaniana plantea como el dispositivo analítico, que no es solo una cuestión de términos, sino también es una concepción diferente de lo que es un inicio de análisis y por lo tanto lo que es el desarrollo y el transcurso de un análisis.
En realidad lo del encuadre, ya el término encuadre ya marca algo quizás más rígido, más fijo, y en los hechos, por eso digo que me sorprendía que los jóvenes hablaran de encuadre, o por lo menos tuvieran inquietud con ese término, porque en realidad es algo que me parece, a lo mejor me equivoco, algo que se ha dejado de lado, porque efectivamente creo que la irrupción de Lacan en toda la temática en estos últimos 20 o 30 años en Argentina, quizás un poco más, ha planteado más el término respecto al dispositivo analítico, porque el encuadre era como una cuestión tomada, en realidad como, bueno, algo, como decía, rígido, que era, bueno, en general, yo lo he soportado en algunos momentos de mis análisis, era, bueno, vos ibas, pedías un turno, tenías 2, 3 entrevistas como máximo, donde te escuchaban algunas cosas y planteabas, bueno, el horario, los honorarios, y pasabas al diván, digamos, ¿no? Inmediatamente en la tercera o cuarta, tercera en general, ya la tercera sesión pasabas al diván. Esto, bueno, Lacan desde su inicio de la enseñanza lo rebate, lo modifica, y él introduce el concepto de dispositivo analítico y particularmente las entrevistas preliminares. Entonces, el tema sería ver qué significa preliminares. ¿Preliminares a qué? ¿No? Y la palabra preliminar tiene una idea de un escalón, es como lo liminares, lo anterior a subir a algo. Y entonces se puede plantear que se rige por otras características. Las entrevistas preliminares, Lacan dice que no puede haber entrada en análisis si no hay entrevistas preliminares. Yo voy a leerles una cita textual donde dice: todos saben, muchos lo ignoran, la insistencia que pongo ante quienes me piden consejos sobre las entrevistas preliminares del análisis. Eso tiene una función, para el analista, por supuesto, esencial. No hay entrada en análisis sin entrevistas preliminares. En primer lugar, podemos decir que la entrada en análisis no es un procedimiento automático que se puede regular anticipadamente, como sería el caso del encuadre. Hay algo más, y ese algo más es la cuestión de, por un lado podríamos decir, del lado del analista, la escucha, la posición frente a esa demanda. Primero, ver si hay una demanda, porque uno como analista tiene que estar dispuesto a escuchar, a ver si hay un consentimiento. Yo el martes pasado, que he dado una charla en otro ámbito, decía, bueno, hay una posición del analista en el poder decir sí o poder decir no, a partir de lo que va escuchando. Es decir, las entrevistas preliminares serían quizás un anticipo de lo que puede llegar a ser un análisis. No está nada preestablecido. Puede haber, efectivamente, las entrevistas preliminares, no, engancho con alguna de las otras preguntas, las entrevistas preliminares no tienen un tiempo. Yo he escuchado exposiciones de analistas que han tenido pacientes en entrevistas preliminares un año y medio, y en la cual han ido como desarrollando los planteos del sujeto, es decir, como poder desarrollar un sujeto, porque no nos olvidemos, nosotros viene alguien que quiere ser paciente, ¿no? Alguien que dice, bueno, yo quiero ser paciente, pero eso no garantiza un análisis, inevitablemente, porque lo que las entrevistas preliminares o ese dispositivo que se abre ahí a partir, tomando quizás la metáfora de Freud también del ajedrez, es ver, dice Lacan, cuánto está dispuesto a hacer una pérdida de goce en función de sus síntomas. Esto quiere decir, por un lado, generar en el sujeto, generar en el paciente hasta ese momento, una posición que refiere al hecho de, por un lado, dice Lacan, la rectificación subjetiva, el tema de la gente viene normalmente con, bueno, hay cosas que no le van bien o cosas que empieza a considerar de que son situaciones que antes no le pasaban o que siempre le pasan, pero que no constituyen todavía un síntoma en el sentido de poder
plantearse como una entrada en análisis. ¿Qué es lo que haría falta en una entrada en análisis, podríamos decir sintéticamente? Es una demanda. Es decir, una demanda relativa a algo que no funciona. Y para eso el analista tiene podríamos decir, la posición quizás arbitraria de decir sí o decir no con respecto a esa demanda. Básicamente podemos decir lo que el analista puede querer decir, por un lado, escuchar es el diagnóstico, que es necesario, hacer un diagnóstico aproximado. No se olvide que el psicoanálisis tiene, podríamos decir, sus limitaciones con respecto a algún tipo de demanda. Entonces es como que el diagnóstico es necesario, no es imprescindible, pero es necesario. Y después ir planteando esto que decía recién, la rectificación subjetiva, que es la posición donde el sujeto puede dejar de quejarse del otro para poder mirar y comprender su propio discurso de falla, de síntoma, es decir, como que qué tiene que ver él en su queja. Cuando hay podríamos decir, la pregunta clásica de Freud a Dora, cuando ella cuenta toda esa historia con el señor K, el señor K, toda la cuestión esta, y él dice, ¿qué tiene que ver usted o qué tienes que ver vos, diríamos hoy, en toda esta situación? Es decir, como volver a plantearle una pregunta que el sujeto vea si realmente él se siente responsable de lo que le está pasando. Bueno, la otra pregunta que Nicolás me planteaba era, en esto, él decía del encuadre, podríamos decir, del dispositivo analítico y la virtualidad. Creo que es algo que está relacionado con la actualidad, digamos. También creo que es un desafío para el psicoanálisis plantear bueno, esta situación, por lo menos en este siglo, nueva, que es el hecho de bueno, tener que estar bajo esta circunstancia, el Zoom, el WhatsApp, las entrevistas o las sesiones, y podríamos decir qué validez o qué efectividad tiene esto. Me parece que el psicoanálisis ha tenido a través de su desarrollo, de sus 100 años, un poco más de desarrollo, ha tenido, digamos, distintos momentos de complicaciones. No siempre ha sido ese confort y esa tranquilidad de los consultores, recibir a los pacientes, abrir la puerta, saludarlos y nada más, sino que me parece que también el mismo Freud, podemos decir, ha tenido situaciones de la guerra mundial, donde no creo que hayan sido las óptimas condiciones como para poder analizar, sin embargo, seguía. Podemos mencionar a Melanie Klein en la Segunda Guerra Mundial, que en medio, cuando terminaban los bombardeos alemanes de los nazis sobre Londres, ella seguía atendiendo y ha presentado casos de niños particularmente que ella siguió atendiendo en épocas de guerra. Es decir, que hoy con este instrumento que tenemos de la virtualidad, me parece que es por eso decía, un desafío, es un debate, se está en grandes debates con respecto a qué es lo que, si es análisis, si no es análisis, y qué pasa con la transferencia, y qué pasa con la situación de la interpretación. Y me parece que yo en mi opinión personal, ya lo planteo en la mesa, es el hecho de que no deja de tomarse esto, siempre hay que tomarlo como una excepcionalidad. No es algo que podamos incorporarlo muy graciosamente como una manera. Yo creo que, insisto, que la presencia de los cuerpos, la presencia de los seres, de los sujetos, es absolutamente necesaria. Pero bueno, podemos decir que también el psicoanálisis tiene que adaptarse a la época. Ya lo dijo Lacan, que el psicoanálisis es el discurso de cada época. Entonces yo creo que esta es una situación que particularmente creo que hay un desarrollo del análisis, los análisis que están empezados, o las nuevas demandas. Me parece que aceptado, como hay una cierta aceptación en función de ese real que gobierna hoy el mundo, que es el virus, hay una aceptación de trabajar de esa manera, lo cual no desmerece ni desvaloriza la acción analítica. Bueno, después otra de las preguntas, para ir rápido porque tengo poco tiempo, otra de las preguntas que me decía, ¿qué denomina entrevistas preliminares? Creo que algo hemos hablado.
y hasta cuándo se extiende. Bueno, en realidad me parece, como decía al principio, que las entrevistas preliminares sirven para algunas cosas. El diagnóstico que ya mencioné, para una evaluación del analista, en esto que decía, que marcaba como el sí o el no, es decir, el analista evalúa las posibilidades, si ese paciente o esa persona va a poder constituirse en un sujeto del inconsciente, en la cual va a poder plantear sus cuestiones desde la perspectiva analítica. Y también está la evaluación. Evaluación es un término que existe, pero que Jack Alan Miller lo ha mencionado en un seminario muy interesante, que se llama Introducción al Método Psicoanalítico, donde el aval forma parte, digamos, de la posición del analista, del sujeto supuesto saber. Es decir, el analista avala o no esa demanda, ¿no? Entonces, en función, podemos decir, evalúa ese sujeto y avala con su aceptación de que alguien puede entrar en análisis, avala que esa persona puede de alguna manera transformar o trabajar como un sujeto del inconsciente. Bueno, yo creo que ahí incluye la pregunta que es la de la cuarta, que he trabajado con Nicolás, que es cuáles son las condiciones para un paciente para entrar en análisis. Me parece que básicamente, como decía, estos criterios de analizabilidad que antes solo se planteaban un poco freudianamente, y después los post-freudianos con respecto, bueno, si tenía capacidad, hablaban de la edad, hablaban de la capacidad de poder tener un recurso simbólico y todo. Me parece que fundamentalmente Lacan los resume en el hecho que las entrevistas preliminares sirven como para avalar y evaluar la posibilidad, como decía recién, de que una persona que viene con una dolencia, con un malestar, con una pregunta, fundamentalmente tiene que haber una pregunta acerca de él. Bueno, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué siempre que voy a lograr algo, hago algo que fracaso? ¿Por qué no puedo constituir una relación? ¿Por qué pierdo los trabajos? Entonces, bueno, en un inicio uno puede decir, bueno, es el jefe el que no sirve, es mi partener que es malo, mala, pero después tiene que haber un momento que es el momento de la pregunta, que es lo que Lacan plantea, que las entrevistas preliminares sirven, no hay análisis si no hay una rectificación subjetiva. Y la rectificación subjetiva es, podríamos decir, la pregunta de Freud a Dora. ¿Qué tiene que ver usted en todo esto que le pasa? Entonces, esa es lo que podríamos decir, la evaluación a partir de eso. Eso no tiene tiempo, no son 3 sesiones, ni 2 sesiones, ni hay diván. Simplemente es un proceso que se da hasta que podemos nosotros como analistas evaluar que ese sujeto está en condiciones, como decía recién, de ser un sujeto del inconsciente. Es decir, que el inconsciente tenga un valor y un sentido para él. Bueno, después había una pregunta que me parece que está muy dirigida en este momento a mi intervención como coordinador de los consultorios que tenía de que las entrevistas preliminares y tiempos institucionales, diferencia entre tratamientos en instituciones y consultas privadas. Bueno, nosotros, los consultorios clínicos, este es el 6º año que funcionan, han pasado muchísimos jóvenes graduados, y en realidad siempre hemos planteado, bueno, podríamos decir, hay diferencias. Primero que nosotros no planteamos en las entrevistas a los pacientes que llegan, no es una propuesta de iniciar un análisis, nada, en general son tratamientos cortos, tratamientos muy puntuales, con situaciones muy puntuales, pero sí lo que digo nosotros porque hay otro coordinador, siempre hemos planteado las escuchas desde una perspectiva psicoanalítica en este sentido, ¿no? Es decir, plantear las entrevistas preliminares, qué es lo que podemos escuchar, qué es lo que podemos evaluar, qué es lo que podemos modificar, qué podemos hacer con ese paciente que pueda escuchar algo más allá de la queja o del malestar sintomático, digamos, y que ese síntoma pueda transformarse en un síntoma psicoanalítico. Y hemos tenido muchas sorpresas, ¿no? Porque tenemos reuniones clínicas todas las semanas, donde
los pasantes exponen sus casos que están atendiendo, y hemos tenido muchas sorpresas de gente que efectivamente ha podido trabajar, por eso digo, en un plano psicoanalítico dentro de una institución, con pautas, con situaciones por ahí complicadas, gente donde el tema del dinero no se puede manejar como se maneja en un consultorio privado. Esto es un bono, contribución que le da el colegio, hay gente que no está en condiciones, no se le cobra, es decir, donde hay una serie de diferencias, pero lo que sí se mantiene en columna es que el hecho de que nosotros podemos plantear las mismas consignas a un paciente que va a cualquier institución, hablo de las que yo conozco, pero me imagino que en cualquier institución, que es la que, bueno, hable y diga lo que le pasa, eso no cambia porque está en un consultorio privado o en un consultorio institucional. Por lo tanto, me parece que es muy importante plantearlo desde esa perspectiva a ustedes que están iniciando, de que bueno, que hay un análisis, podríamos decir, didáctico, como se decía antes, el análisis didáctico, o el análisis de alguien que quiere ser analista y todo esto, y está el análisis también llamado terapéutico, que es el que se puede trabajar en las instituciones. Creo que el psicoanálisis tiene que estar, no es decir, bueno, esto es psicoterapia y yo hago análisis, sino que el análisis se plantea o se puede generar en cualquier lugar. No nos olvidemos que Freud analizó a Malek, ¿no? Se habla de que Freud hizo un análisis caminando por los bosques de Viena, al músico Mahler, cuando él estuvo 2 días en Viena, lo vio a Freud, habló sus cosas, caminaron 5 o 6 horas por los bosques y bueno, y se plantea y Mahler habló de su análisis con Freud, así que los lugares o los ámbitos no es importante. Y bueno, y después había otra pregunta que me parecía interesante, que era que si se podía hablar del alta. En general, el concepto de alta psicológica o de me ha dado el alta o cuándo te da el alta no es un concepto psicoanalítico. Podríamos decir, es un concepto más bien médico, psiquiátrico, la famosa alta. Nosotros pensamos que el psicoanálisis tiene una lógica, que esta lógica que es podemos decir, se ingresa, volviendo al tema del ajedrez, se ingresa por las entrevistas preliminares, y podríamos decir que la salida es por el fin de análisis, que tiene diversas formas, ¿no? Para los lacanianos el fin de análisis puede ser por el atravesamiento, lo que se llama el atravesamiento del fantasma, el síntoma, el pase. Bueno, hay diversas formas de considerar de que un análisis terminado, ¿no? Porque también está el tema que para Freud en algún momento era como complicado esto de análisis terminable, interminable, y dónde estaban los límites. Y me parece que Lacan, cuando plantea la cuestión ¿no? de más allá de la roca de la castración y de toda esta cuestión, plantea otro modo de salida de análisis, donde en la orientación lacaniana está la institución del pase, que Lacan lo planteó en los años 60, donde, bueno, es un modo de finalizar el análisis y en una escuela transformarse en analista de la escuela. Pero bueno, es un tema, pero vuelvo a decir, no es un concepto que empleemos los analistas el alta, sino más bien es, bueno, cómo transcurre un análisis y cómo hay una salida en análisis, que muchas veces no necesariamente es un fin de análisis, sino es una interrupción, es un decir, bueno, hasta acá llego. También es una posibilidad de que los analizantes puedan decir, bueno, yo llego hasta acá, yo he venido por esto, he logrado estas cosas o tengo estas cosas y bueno, llego hasta acá y me parece que eso también es, de alguna manera, un fin de análisis. Se verificará después en una reunión clínica del lado del analista si para él es un fin de análisis esto, pero para el sujeto puede ser un fin de análisis, ¿no? Entonces, haciendo como una síntesis, yo diría que el tema de lo que podemos plantear como el dispositivo analítico, que está constituido, digamos, las entrevistas analíticas, que es el umbral previo a entrar en análisis. Para eso hace falta estos pasos que decía: un diagnóstico, una evaluación, la transferencia, ¿no? Bueno, plantear la transferencia. También hay una distinción entre lo freudiano y lo lacaniano. Freud decía que, bueno, que hay que esperar que se instale la transferencia para poder interpretar, que sería, ¿no?, ese par, decir, bueno, hay transferencia del lado del sujeto, interpretación del lado del analista.
Lacan dice que en realidad la transferencia está antes de que, ¿no? Cuando alguien decide analizarse o pide un turno, ya está instalada la transferencia con el psicoanálisis. ¿No? Es decir, entonces, bueno, esa transferencia tiene que estar, podríamos decir, cuando alguien ya se decide a pedir un turno o a hablar por teléfono, bueno, ahora pedir un Zoom, ya hay una transferencia instalada, por lo tanto la interpretación del analista no es, bueno, esperar un tiempo, que eso era lo después se fue como agudizando en los post-freudianos esa idea de que, bueno, hasta que no esté instalada la transferencia, el amor de transferencia, no se podía hablar, no se podía decir nada. De repente, para Lacan, la transferencia está anterior a la entrada en análisis. Por supuesto que después esa transferencia al psicoanálisis se ajusta a una transferencia al significante es el significante de la transferencia que se ajusta al analista elegido, ¿no? Que dice Lacan, bueno, es un significante cualquiera. El analista se baja de su pedestal y Lacan dice, bueno, como si la transferencia está instalada con el psicoanálisis, a quien se le habla o a quien se va puede ser un cualquiera. Yo la vez pasada en esta otra charla ponía el ejemplo de un libro viejo, pero que es interesante que lo puedan conseguir alguna vez, se llama Una temporada con Lacan, un escritor, un novelista francés, que cuenta su análisis de 10 años con Lacan, y cuenta una cosa interesante, que es que él era amigo de una persona que se analizaba, el gordo le llamaba a él, y él le dice que él se quería analizar con alguien y que a quién podía ir, entonces este hombre, el gordo, le da 2 direcciones, dos teléfonos. Entonces él habla a uno, y no le contestaba el teléfono, y llamaba otra vez y no le contestaba, nunca se pudo comunicar, dijo, bueno, voy a hablar al otro, y ese otro era Lacan. Y entonces él dice, bueno, como no me contestaba el analista 1, llamé al analista 2, que era Jacques Lacan, con la cual hice un análisis de 10 años. Digamos que esto sería como la presentificación de que en realidad el analista puede ser un analista, es un significante cualquiera, como Lacan habla en su fórmula en la proposición del 9 de octubre del 67, ¿no? Donde habla del significante de la transferencia en lugar del analista. Bueno, dado el tiempo, que me parece que me he excedido de los 15 minutos, yo pararía acá y si hay algunas preguntas o con algunas conversaciones o seguimos con las otras exposiciones. No sé qué opinan. Bueno, gracias, Jaime. Sí, al final hacemos una ronda de intercambio más modo de debate, ¿sí? Y ahí vemos qué surge. Gracias. ¿Cómo, perdón? No te escuchaba bien. Sí, que al final hacemos una ronda más abierta para debatir alguna cuestión que haya quedado ahí, alguna pregunta que haya surgido. Sí. De modo más relajado. Bien. Ahora vamos a pasar a la viñeta del compañero psicólogo Carlos Díaz. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberse tomado unos minutos para estar acá. Bueno, en esta viñeta clínica intentaré dar cuenta de los movimientos del analista en un primer momento de entrevistas preliminares con el paciente para poder dar un marco a un joven que llega a una consulta sin una demanda particular, poniendo su vida en constante peligro y donde sus llamados no pueden ser escuchados ni por la familia ni por la institución a la que asiste. Y esto, si quieren, después lo charlamos. Se trata de un paciente que lo atiendo en el marco de consultorio externo de una clínica de salud mental privada, derivado para continuar de manera ambulatoria un tratamiento luego de una internación por consulta. Daniel concurre a consulta por derivación psiquiátrica, no llega con una demanda específica, sino más bien asiste porque el psiquiatra me dijo que venga para continuar mi tratamiento. Cuando se presenta en el consultorio por primera vez, Daniel era un joven de 18 años. Había tenido 3 internaciones en la clínica. El motivo principal de las mismas, de las internaciones, era el policonsumo de sustancias.
Pero además esto se agravaba por las situaciones de violencia a las que se exponía constantemente, principalmente en su casa con sus familiares directos, donde se producían enfrentamientos de un alto grado de violencia, tanto físico como verbal, como así también en la calle, donde fue protagonista de decenas de escenarios delictivos, quedando en la mayoría de ellas en situaciones de riesgo extremos. Además, el paciente tiene un certificado de discapacidad, ya que los médicos le diagnosticaron retraso mental. Por eso siempre está acompañado por su madre, ya que al decir de ella, esto es un comentario que me hace en el pasillo, él no puede valerse por sí mismo. Ella pide pasar con el paciente en la primera entrevista, no accedo, entonces pide una consulta por separado, a lo que le planteo de que de momento no era necesario. Y que, bueno, si en algún momento lo fuese, yo le iba a citar. Desde el principio el trabajo en sesión fue muy complejo, ya que en las primeras entrevistas Daniel solo hablaba cuando le realizaba alguna pregunta, limitándose a responder siempre monosilábica o casi monosilábica. Bien, mal, sí, no, y además sin interés. Las sesiones no duraban más de 5 minutos. Cuando se cansaba, daba por finalizada la sesión y se marchaba sin mediar palabras, incluso antes de pactar una nueva entrevista, ¿no? Yo dejaba que se fuera, luego era la madre quien se comunicaba telefónicamente con la institución y volvía a pedir turno. En las sesiones siguientes, cuando Daniel disponía a retirarse, yo le pedía que espere y procuraba pactar el turno con él. De todas maneras, nunca se mostraba interesado. Cuando usted quiera, a la hora que le parezca, pero que sea dentro de 15 días, contestaba. Las primeras semanas de entrevista con Daniel tuvieron estas características: sesiones muy breves, donde él interrumpía y escapaba del consultorio, la mayor de las veces sin siquiera despedirse. En una de las sesiones, cuando él se preparaba para interrumpirla, de la misma manera que lo hacía siempre y se marchaba a los 5 minutos de haber comenzado, le propongo que no hablemos de lo que llevó a estar internado y posteriormente asistir a la entrevista, sino que charlemos de lo que a él le gustaba hacer, algo de su interés que iba a quedar entre nosotros, que eso iba a quedar entre nosotros. Ante la propuesta, Daniel me pregunta si no le iba a contar nada al psiquiatra o a su mamá, a lo que le respondo que no. De todas maneras, él se retira con un turno pactado, pero esta vez para la semana siguiente, con la condición de que pueda pensar en la propuesta que yo le había realizado. A la semana siguiente, Daniel llega a sesión y cuenta: estuve pensando en lo que dijo y creo que podemos intentar. Es así que comenzó a contarme sobre mecánica del automotor, cómo aprendió a desarmar un motor, qué le gustaría estudiar, mecánica, y poder poner su taller. Cuando le consulto cómo aprendió, cuenta que su papá fue quien le enseñó todo lo que sabe sobre los autos y que los arreglaban juntos hasta que él se enfermó, hasta que el padre se enfermó, ¿no? Llegado a este punto, él pide terminar la sesión y un nuevo turno. Las sesiones posteriores transcurrieron de una manera similar, hablando de autos, utilizando el lenguaje técnico, contaba cómo desarmaban y armaban motores de los vehículos de su padre y de su hermano, cómo eso le permitía un ahorro a su familia de dinero, y que tenía pensado en algún momento de su vida estudiar mecánica del automotor para poder tener su propio taller. Y él comenta: mi papá sabe mucho de autos, con él aprendí a armar, a desarmar motor, pero ahora no puede tirarse debajo de un auto porque está enfermo. Entonces, él me va indicando lo que tengo que hacer y yo soy el que hago las cosas, ¿no? Cuando pregunto qué enfermedad tiene su padre, queda en silencio unos segundos y acongojado continúa: tiene diabetes. Hace una semana le cortaron la pierna y se está quedando ciego. Está en silla de ruedas y nosotros tenemos que ayudarlo a hacer todo. Ni siquiera puede ir al baño solo. Llora. Corta la sesión y pide un nuevo turno para la semana siguiente. En este momento del tratamiento, lo que buscaba con las intervenciones era alojar al paciente en un espacio donde pueda ser lejos de la madre, lo podemos hablar a eso después, donde él pueda hablar y ser escuchado. Y por sobre todo, que no llegue a oído de ella. Madre que no le da lugar, que no puede separarse de Daniel, y él comenta que duerme incluso en la misma habitación, aunque en camas separadas.
Las sesiones siguientes fueron más extensas. Duraba entre 15 y 20 minutos, en donde el paciente comenzó a desplegar su novela familiar, cómo eran sus vínculos con sus hermanos, sus padres y su madre. Toda la familia vive en el mismo terreno, salvo su hermana que emigró a otro país. Comenta: en mi casa dicen que mi hermana se fue a vivir a Europa por culpa mía. Mi sobrina es una señorita y no puede estar en la casa, porque yo me drogo mucho y muchas veces me saco. Intervengo preguntando quiénes dicen que su hermana se fue por culpa de él y responde que es su hermano mayor. Con este hermano tiene un vínculo muy particular. Él es 20 años mayor, le dice papá, el paciente le dice papá a su hermano, y comenta: él es el único, junto con mi papá, que pueden pararme cuando tengo mis ataques de querer consumir. Me trata mal, pero sé que lo hace porque no quiere ver así, que no me quiere ver así. Mi papá lo reta cuando me insulta y nos quedamos tranquilos. Además, Daniel tiene un hermano extramatrimonial, 4 años más grande que él, y con el cual goza una muy buena relación. Mi hermano, por parte de padre, así lo llama él, vive con su mamá, pero viene seguido a visitarnos. A mi mamá al principio no le gustaba, pero mi viejo le dijo que era su hijo también y que tenía derecho a compartir con sus hermanos. Pido que me cuente un poco sobre esta situación y agrega: yo soy un regalo de mi papá para que mi mamá no se enoje con él. Llegado a este punto, con Daniel pudiendo comenzar a historizar, construir una novela familiar, el paciente se saca nuevamente. Pero esta vez el día que tenía pactado una sesión, ¿no? En el baño del sanatorio prende fuego un basurero, pudiendo generar un incendio. Es descubierto por uno de los pacientes. Un operador terapéutico de la institución le informa al director de la clínica y es expulsado de la clínica. Ese mismo día tenía entrevista, concurre a entrevista y relata: yo no fui, fue otro de los pacientes. No quiero que me expulsen, quiero seguir viniendo. Por favor, haga algo para que no me corran. Yo fui a hablar con el operador, todo esto es relato de él, ¿no? Yo fui a hablar con el operador. Me dice que me habían visto y que me iban a correr. Entonces, yo le pego una trompada. Cuando me di vuelta, él me pega con una silla en la espalda y me tira al piso. Yo me levanto y con una patada voladora lo noqueo. Tuvieron que llevarlo en la ambulancia. A mí me duele un poco la espalda. Por favor, hable usted con el director para que no me corran. Quiero seguir con el tratamiento. Intervengo marcando la seriedad del asunto, que su acto no solo ponía en riesgo la integridad de él, sino también la de los demás pacientes de la institución, y que la decisión de ser expulsado no estaba en mis manos, sino que la del director de la clínica, pero que iba a hablar con él. Intento, en algún punto, responsabilizarlo y correrme del mismo lugar de la familia, que encubre, lo responsabiliza, que todos sus actos, de todos sus actos, ya que él está enfermo y cuando consume no sabe lo que hace. Sorprendido por el relato, al terminar la sesión ingreso al sector de sanatorio donde había sucedido toda la escena y me encuentro con el operador. Me comenta lo que había pasado en el baño, que él lo había visto y que en ningún momento pelearon, ¿no? O sea que toda la escena esta de la golpiza nunca sucede. Esto a mí me desorienta. Daniel se saca, entre comillas, ¿no? Él lo llama así a estos ataques o estos momentos. Una vez más. Esto tiene como consecuencia la expulsión del sanatorio, a lo que reacciona otra vez, pero ahora desde la fantasía, ¿no? Esto dejaba en evidencia una posición subjetiva del paciente, ¿no? Donde busca hacerse expulsar, ser desechado, no soportando un lugar distinto. Entonces, al haber sido expulsado de la clínica, Daniel se ausenta 2 semanas de las entrevistas. Cuando regresa, lo hace con una orden judicial de internación y acompañado por el grupo 0, por la policía. En los primeros días de internación, Daniel se sacó varias veces. Tuvo constantes episodios en los que buscaba transgredir normas de la institución, lo que le costaba constante castigo por ello, y siempre la posibilidad de ser expulsado nuevamente, lugar al que siempre se había tentado. En una de las entrevistas comenta: yo sé que mi papá está internado. Le escuché a mi mamá hablando por teléfono en el baño. La vez pasada, cuando murió mi madrina, yo estaba internado y no me contaron nada.
Me enteré un mes después cuando me dieron el alta. No quiero que pase eso de nuevo. Su padre se batía duelo de la muerte en el hospital. Su familia le ocultaba esta información y Daniel, angustiado por ello, reaccionaba con comportamientos transgresivos en su internación. Le indicó que iba a hablar con su madre por este motivo y que iba a sugerirle que si su padre estaba internado, que no se le oculte la información. Además, le propongo al equipo de trabajo que sería conveniente que Daniel pueda visitar a su padre en el sanatorio, ya que podría ser apaciguado. Estos movimientos tuvieron efecto en la dinámica del tratamiento. Por un lado, en una de las entrevistas comenta: usted es el único que me escucha acá, ni los médicos ni mi mamá. Me pregunto, ¿será un guiño transferencial? ¿El análisis analista podría haberse instituido como un otro que aloja y causa? Daniel pudo visitar a su padre en el sanatorio, después de lo que habló con su madre, y ella le contó lo delicada de la situación de salud en la cual se encontraba su padre. El tratamiento de Daniel siguió por causas similares, aparecieron con más frecuencia aquellas fantasías con gran carga de violencia. Lo particular de la misma era el momento en el cual se producían, situaciones confusas en las cuales podría sacarse, entre comillas, desencadenando alguna reacción impulsiva y violenta, a la que nos tenía tan acostumbrado Daniel, pero que en realidad él producía era un relato extraordinario, casi como una escena de alguna película de ficción, pero siempre con un alto grado de violencia. Comenta que había tenido una discusión con un paciente que lo había hecho enojar mucho y relata: me estaba molestando y yo no le decía nada. Entonces, cuando nos fuimos a fumar, le pegué una trompada en la cara y con una patada lo hice volar. Cayó por las escaleras. Tuvieron que ayudarlo a levantarse de la cagada que le puse, ¿no? Cita el paciente. Esto nunca sucedió, pero seguramente había sentido el deseo de realizar algún daño, promovido por el odio que se apoderaba de él en ese momento. Considero que esto se produjo, como efecto del análisis, donde al principio del tratamiento Daniel no podía controlar ni mediar sus me saco, sino aquello que se le imponía y actuaba. Con el surgimiento o la creación de estas, yo le llamo fantasías acting, el paciente logra mediatizar la angustia, logra enmarcarla para no producir el desborde, un desanudamiento y la caída del sujeto. Hasta acá la viñeta. Bien, muchas gracias, Carlos. Ahora le damos la palabra a la doctora Gabriela Abad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y la verdad que muchísimas gracias a la Comisión de Jóvenes Graduados por esta invitación. Me encanta estar hoy acá con ustedes. Me encanta la convocatoria que tienen para este tipo de actividades. Y como siempre, los colegas psicólogos me sorprenden porque creo que debe ser una de las profesiones donde aparece con más claridad el deseo que tenemos para trabajar. Y en casi todos los ámbitos hospitalarios y todo esto pasa con mucha frecuencia, ¿no? Los psicólogos inventando dispositivos para aprender. Realmente festejo eso de la mayoría de nuestros colegas. Bueno, qué casito, Carlos, ¿eh? Bravo el caso. Y me parece que nos pone como para poder pensar todo esto de lo que es inicio y entrada en análisis, inclusive algunas cosas de lo que ha desarrollado Jaime, de lo que ustedes preguntaban acerca de lo institucional, qué pasa ahí, porque uno se podría preguntar, bueno, en este marco institucional en el que trabaja Carlos, este caso, ¿sí? Podemos pensar que hay efectivamente un trabajo psicoanalítico o no, porque vemos que hay como mucho obstáculo, la institución toma decisiones, lo expulsa, cosas que estarían como por fuera de lo que es el marco del tratamiento específicamente, ¿no? Sin embargo, me parece que lo que marca la diferencia, que el que está escuchando está en una posición de analista. Más allá de todo lo que pase a la vuelta con lo institucional, que por supuesto no trabaja en función de un análisis, ni el director de la clínica, ni el operador, ni nadie.
Pero bueno, es como que Carlos ahí instituye un lugar distinto, en tanto toma una posición de escucha desde el lugar del analista. Creo que esto marca una diferencia como muy importante en los destinos de Daniel, ¿no? ¿Hay algún micrófono abierto? O solo a mí se me está ligando algo. Bueno. Doctora, ahí silencie los micrófonos, por favor active su micrófono de nuevo. Gracias. Bueno, aclarado esto, vemos un paciente que llega sin ningún tipo de demanda, nada, es como casi en una posición totalmente de objeto ahí, extraído por la madre. Tiene policonsumo, actos de violencia fundamentalmente en lo familiar, tiene un certificado de discapacidad por un diagnóstico de retraso madurativo. Bueno, no, según la madre no se puede mover por sí mismo, valerse por sí mismo. Y acá vemos, Carlos abre el espacio, él llega y se la pasan un tiempito así con esos 5 minutos. 5 minutos que a veces cuando a uno le pasa que un paciente llegue en estas condiciones, uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Realmente no sabe de qué disfrazarse con esta persona a la que uno le hace preguntas y te contesta sí, no, bien, mal. ¿De qué me he visto? Y me parece que bueno, pareciera que Carlos se da ese tiempo, que es el tiempo subjetivo de este muchacho, 5 minutos. Tiempo en el que también el otro lo mide a él. Mide que Carlos no la hace entrar a la madre, indudablemente no debe estar cuchicheando con la madre. O sea que, y tampoco debe haber dicho nada en lo institucional. Con lo cual, también el muchacho lo está midiendo a él, a ver qué pasa acá, ¿no? Y hasta que a Carlos se le ocurre una idea que creo que es algo como muy propio del ámbito nuestro, ¿no? Y más en el estado en que nos llegan los pacientes hoy en día, donde difícilmente nos encontramos con un paciente que llega con un síntoma a entregarnos. Por lo general, encontramos con pacientes que llegan bastante desarmados. Estamos en un tiempo complejo, donde por lo general nos llegan o por el lado de las impulsiones, de los consumos excesivos, en estas posiciones bastante complejas que tenemos que ir remando y trabajando un tiempo para que algo ahí se constituya. Bueno, entonces, y que también hay que apelar a veces a un poco de inventiva, ¿no? Porque es feo decirlo, pero este chico llega en una posición casi de objeto ahí, donde si Carlos seguía con el bien, mal y nada más, se iba a ir y acá no pasó nada, iban a seguir así por toda la vida. A Carlos se le ocurre decirle, hablemos de otra cosa, porque pareciera que a este chico lo único que lo define para el otro es esto de ser violento, impulsivo, consume. Adicto y discapacitado. Y adicto. Y discapacitado. Entonces él le dice, bueno, hablemos de otra cosa. Y es muy gracioso esto que él dice, pero usted no va a decir nada, ¿no? Todos esperamos que nos pegue una confesada de algo terrible y él empieza hablando de mecánica. Como que pareciera, y esto quiero poner el acento porque me parece muy importante, es casi lo más íntimo que tiene para contar en primera instancia, que le gusta la mecánica. Y también sesiones cortas, sesiones de 20 minutos, lo que se tolera. Y acá algo rarísimo, al tiempo de tolerancia casi no lo mide Carlos en primera instancia, lo maneja él. Cuando él deja de tolerarla la sesión,
se levanta y se va. Si Carlos se ponía rígido, no, mijito, acá soy yo el que digo cuando la sesión termine, con este sujeto era imposible. Por eso es caso por caso. Hay sujetos a los que uno sí les tiene que decir, el que dice cuando se termina la sesión soy yo, no vos. Pero en este caso es imposible. Era lo que él soportaba. Bueno, y empieza a trabajar esto, ¿no? De que le gusta la mecánica. Y ahí aparece algo muy importante que es este tema del padre. Pareciera que esto de la mecánica toma este lugar tan protagónico porque es un don del padre. Un don del padre que él no lo puede ni tomar prácticamente. Es como un anhelo, que él va a estudiar mecánica y va a poner su taller. Es como algo que se vislumbra como algo que este chico quiere. Y miren si no es lo íntimo, aunque hablemos de mecánica y de motores. Y ahí puede empezar a hablar del dolor que le produce las fallas esta del padre, ¿no? Este padre que está ahí muriéndose y que no puede separarlo de la madre. Esto nos parece en primera instancia que es por su condición, que este padre no puede poner algún palo en la boca de ese cocodrilo para que no lo trague a este chango. Pero resulta que, bueno, aparece otro subrogado del padre, que es este hermano mayor también, que pareciera que con un trato un poco más violento que el del padre, pero llama la atención que son los únicos dos que logran frenarlo cuando él le agarra esto que él llama sus ataques, ¿no? Sus ataques de consumir. Y acá se produce esto que él llora, puede llorar, puede aparecer algo del orden del sujeto, ¿no? ¿Por qué puede aparecer algo del orden del sujeto? Porque Carlos logró constituirse ahí en un polo de escucha. Se sentó y escuchó. Y eso es lo que produjo que ahí aparezca un sujeto. Daniel dejó de ser ese objetito que ponían, sacaban, y algo de sí logra decir. Todavía nada de hacerse cargo de nada, hablando de esto que tomaba acá el colega al principio, ¿no? Ningún tipo de posición subjetiva frente a lo que le pasa, nada. Pero puede empezar a dejar de ser ahí un bólido puesto. Entonces, como que acá se inauguró un segundo tiempo en el que empieza algo a desplegarse de esta novela familiar. Y viene a aparecer este punto donde pareciera que el hermano le dice que él es el culpable de que esta hermana se tenga que haber ido, o sea, carga con algunas culpas de lo familiar, puesto en la boca del hermano, todavía él no dice qué pasa con eso, pero de alguna manera al traerlo, sabemos que cuando los pacientes dicen, dice el fulano que, de alguna manera hay algo que le está diciendo ahí, ¿no? Pero todavía Carlos no mide tiempo de decir nada respecto de esta hermana que se tuvo que ir por esta hijita a la que él podría haberle hecho algo. Ya esto implica alguna separación de esta madre, ¿no? Que él puede empezar a desplegar esto. Empieza a hablar de este otro hermano, el extramatrimonial, que a cuento de lo único que viene es para que este muchacho pueda decir el eje de todo este primer tiempo, que es: soy un regalo que mi padre le hizo a mi madre para calmar la furia que a la madre le produce que él tenga un hijo con otra mujer. Y creo que ahí se nos vuelve a unir este lugar de objeto que tiene este chico, ¿no? Y no un regalo al modo de las series freudianas. Niño, pene, regalo, no es en una línea sustitutiva del regalo.
es un objeto para taponar algo. Y ahí lo han puesto, en ese lugar. Y entonces él así como objeto funciona, ¿no? Y sale disparado como un objeto. Bueno, ahora, decir esto en el marco de un análisis de un sujeto que te está escuchando no es sin consecuencias. No puede abandonar ese lugar y decir esto sin que nada pase. Obviamente, ahí se actiniza, enloquece. Hay algo del orden, de lo intramitable, de lo que no puede decirse, que él ha puesto en palabras, pero que le produce un efecto infernal. Y creo que esto es lo que despierta el acting, ¿no? Por el cual lo corre de la institución cuando hace el incendio. Que lo hace dedicado para Carlos, un rato antes de entrar a sesión. Y lo está convocando a Carlos. Vení, defendeme, apañame como hace mi familia, o pegame, expulsame o apañame. Y ahí entra a sesión, en el pedido de expulsame o apañame. Y lo raro en esta sesión es que él no solo dice que no ha tenido nada que ver con el incendio, que es lo único que sí ha hecho, que es el incendio, sino que sí se hace cargo de haber hecho algo, la película Rambo, ¿no? Despliega ahí la fantasía de la película Rambo, le pegó a lo dejó al otro de internación, tuvieron que llevarlo en una ambulancia. Sí, posiblemente era lo que tenía ganas de hacer. No sé si posiblemente. Claramente era lo que tenía ganas de hacer. Con lo cual, sí hay un acting, pero no un pasaje al acto. Esos pasajes al acto por los cuales ahí lo traían y lo internan en este lugar, es como que en esta oportunidad se produce un acting. O sea, hay una convocatoria a un otro que se ubique en su lugar. Que alguien escuche esto. Por supuesto, la institución lo corre, no escucha nada. El único que puede tomar eso es Carlos, pero tampoco puede hacer nada. Lo escucha. Nada más. Y le dice que él no tiene nada que ver con que si lo corren o no lo corren. Que no es su ámbito de influencia. Muy bien, perfecto. Bien. Le cuenta su fantasía de haber matado a piña medio mundo, pero lo que no hizo. Y se lo llevan. Obviamente, ¿se imaginan el grado de actinización con el cual este chico se va? Al punto que lo trae el grupo cero. Creo que también lo traen en un acting. También en un llamado de atención que él hace. Por eso lo trae la policía. Pero no mata a nadie. No. También tiene una cierta característica de puesta en escena esa situación por la cual lo traen a la clínica. De nuevo, que es una pregunta que tenemos para hacerle acá. Pero pondría la firma que así es. Y llega de nuevo, y de nuevo explosivo, por supuesto. Porque este muchacho, frente a estas dos respuestas, apañarlo, apalearlo, explota. Vuelve a ser el objeto tapón que la calma a la madre. Ojo, no estoy diciendo el falito de la madre, ¿no? Es el objeto tapón que calma la falta de la madre, con lo cual está en una posición casi sacrificial ahí, en esta cosa loca, impulsiva, porque es de la madre. Bien, entonces se llega a este segundo momento, ¿no? Donde, bueno, el analista lo vuelve a instalar las sesiones, vuelve a instalar el cuadro de escucha, vuelve a instalar el dispositivo.
para que él pueda volver a hablar. Y esto que Carlos dice, porque es muy llamativo, yo que he trabajado mucho todo el tema por mi filiación a todo el tema de las artes, el asunto de la fantasía, del lugar que ocupa la fantasía, es algo que me ha interrogado mucho y que siempre lo he estado trabajando. Y ahí hay algo interesante que Freud siempre demarca, ¿no? Como cuando uno va a ver, por ejemplo, una obra de teatro o algo, Freud dice, bueno, es una de las maneras en que un sujeto logra elaborar o tramitar ciertas cosas que no las puede llevar a cabo en acto. Y que esa fantasía que le despierta la obra de teatro, la película, lo que fuere, le permite sacar a pasear ciertos fantasmas, pero no solo a sacarlos a pasear, sino elaborar algo ahí que frene el acto. Entonces, de alguna manera, si empezamos a unir esto, que este muchacho, este juego que es muy llamativo que este muchacho hace, de llegar a contarle a Carlos cada vez que está enojado cómo ha apaleado gente a la que no ha apaleado, sino que simplemente le está contando cuál es su fantasía de apalearlo. Ahora, acá no tenemos un diagnóstico todavía. ¿Qué lugar ocupa esto? No lo sabemos. Por lo pronto, no toma la forma de un delirio, porque no toma la forma del hilo delirante. Pero algo en esa mentira que él le hace a Carlos, le hace que él esté diciendo, ya de su odio, de su impulsividad, de sus ganas de destruir todo, puede hablar, pero puede hablar en esta clave de mentira. ¿Qué error sería si Carlos lo contrasta diciéndole, no me mientas? No. Carlos escucha la realidad psíquica de ese sujeto, que ha logrado apalear a medio mundo. Y esto pareciera que funciona, porque Daniel, en vez de apalear, viene a decirle a Carlos que apalea. O sea, le dice de su bronca, de sus ganas de apalear, pero no lo hace. O sea, hay algo de esa compulsión pulsional, diríamos, que él tiene, que se empieza a poder ser tomada por el significante, a tomar palabra, a ser dicha en el ámbito de la sesión. Y esto ya es una ganancia. Esto ya permite que el sujeto no salga a pegarle a todo el mundo. O sea, que la impulsividad logre ir tomando otra forma, que se frene esa compulsión a la repetición. Todavía no hemos logrado, ni cerca quizás estemos, de que Daniel diga, tengo ganas de apalearlos. Me pasa tal cosa. No, Carlos no puede. Va de a poco, ¿no? Y Carlos sabe que no puede. Por eso le recibe esta mentira que tiene un valor de verdad, que algo del sujeto dice, que ya lo está diciendo. Freud miles de veces nos ha dicho eso. Y Lacan también. Déjalo que diga, no importa que lo niegue, que te lo mienta, que... Ya lo ha dicho. Con lo cual ya hay un trabajo elaborativo del análisis ahí. A ver, o sea, que podríamos decir que todavía no se reconoce mucho como ese sujeto ahí.
pero sí hay algo que lo amarra. Con lo cual, Daniel empieza a tener una posición mucho más subjetiva. No sé si podríamos decir que Daniel está en análisis. Creo que no. Y no sé qué lograremos acá. Pero por lo pronto se ha constituido el dispositivo que está trabajando. ¿Mm? Bueno, yo dejaría acá para que tengamos tiempo de charlar un poco. La verdad es que no sé si me han quedado algunas cosas en el tintero que me hubiera gustado decir, pero creo que estamos bien, ¿m? Para que tengamos tiempo de contestar preguntas y ese tipo de cosas. Y bueno, lindo caso, Carlos. Muchas gracias por compartirlo, porque, bueno, a veces no son casos fáciles de compartir. No, gracias a vos, Gaby. Las preguntas las contestas vos. Bien, bueno, muchas gracias a la doctora Abad. Se te escucha muy bajo, ¿Sí? Nico. Ya, yo te escucho muy bajo, por lo menos. Puede ser. Vamos a pasar al momento del intercambio más fluido entre la mesa y los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, sea para Jaime, para Gabriela o para Carlos, se puede decirlo así. Yo sí tengo algunas, así que espero a ver quién toma la palabra primero. Buenas tardes, yo quisiera hacer algún comentario. No sé si se escucha bien. Se escucha bien, Fer. Bueno, buenas tardes, colegas. Carlos, la verdad que siempre el caso es como sumamente interesante y van apareciendo como cosas nuevas, ¿no? Y pensaba, ¿no? Y pensaba en esto de cómo él, en esta decisión de, un poco como decía Gabriela recién, de ser él el que medía el tiempo, decía algo muy acotado, se levantaba y se iba. También es un poco, vos le has dado el lugar de sujeto en algún punto y no de objeto, porque él está arrojado ahí en calidad de objeto. Él decidiendo qué contar y qué no contar, hasta dónde y el tiempo, se corre un poco de ese lugar de objeto. O sea, es él el que decide qué es lo que va a contar, qué es lo que no va a contar y qué tiempo le va a llevar eso. Eso me parecía como un detallecito interesante, y más teniendo en cuenta que tiene un diagnóstico de discapacidad, ¿no? Que lo corre un poco de cierta posición. Sí, es muy complejo trabajar con ese diagnóstico puesto, digamos, porque la primera de cambio, Claro. En la institución era el que, aparte, el débil mental de arranque, y después era el perverso, el caprichoso, o otros diagnósticos así. El caprichoso no está en el DSM, pero bueno, lo usan mucho en las instituciones. Es un caprichoso. Sí. Particularmente con el consumo, son caprichosos y perversos. Pero no figura en ningún manual. Pero sí se tornaba complejo porque, bueno, primero Daniel no quería estar ahí. Él no quería estar ahí. Y segundo, me estaba constantemente midiendo, es decir, yo iba a decir o no iba a decir, claro, lo que se hablaba en sesión a su madre y al médico, y a su médico psiquiatra. Bueno, él me estaba midiendo a ver si, hasta qué punto. Él te estaba midiendo y estaba probando hasta dónde vos ibas a aguantar que él haga lo que quiera, entre comillas, con ese espacio. Era claro, totalmente. Era totalmente. Que, bueno, entonces, no te andate, digamos. Claro. En donde me parece fundamental esta postura tuya de decirle, bueno, bancarte esos primeros momentos que no son fáciles para uno tampoco, y poder en algún punto decirle, bueno, habla de lo que vos quieras, de otras cosas. Y que para él, retomo lo que dice Gabriela, esto de la mecánica es su intimidad. Uno puede decir, bueno, va a contar, ¿no?, grandes cosas. Bueno, para él eso es una gran cosa, porque tiene que ver también un poco con su historia con su papá y con su posibilidad de hacer algo con su vida, más allá de que después realmente puede estudiar o no,
pero bueno, insisto, esas pequeñas cosas me parece que lo ponen en un lugar que va más allá de objeto. Veremos qué pasa. Una de las sesiones posteriores, después de la viñeta, él dice en unas sesiones que él era la lacra de la familia, ¿no? Ese era como lo que lo definía. Mi hermano, mi mamá, dicen que soy la lacra de la familia. Y la verdad que muchas veces, bueno, hay que comportarse un poco para sostener ese lugar. Era, bueno, Claro. si soy la lacra me voy a comportar como tal. Una cosa así, dicha Sí. pronto, pero no. Y las primeras sesiones los relatos eran realmente complejos, digamos, se ponía en peligro realmente, no se iba a largar a pelear con cualquiera, se largaba a pelear con la tranza del barrio, con lo que sabemos que eso implica, digamos, ¿no? No se largaba a pelear con cualquiera. Entonces, y siempre era, no me acuerdo, sé que tal cosa, era como realmente la Gaby dice en un momento, hace un acting y no los pasajes al acto que lo llevan a estar internado. Porque realmente había una caída subjetiva en esos hechos, en esos relatos que contaba, que después eran relatos que le habían contado. Me han dicho que yo he hecho tal cosa, pero yo en ese momento no me acuerdo, he salido como cegado a, ¿no? Realmente había una caída subjetiva ahí. Lo marca muy bien la Gaby. Claro. Bueno, la verdad que es sumamente interesante el caso. Le dejo el lugar. Si no, estaría hablando 3 horas, ya saben, pero bueno, le dejo el espacio para otra gente. Hay un par de consultas en el chat. Por el chat. ¿Puedes leerlas? Sí, María de los Ángeles Domínguez dice, ¿puede decirse que el salir de análisis es cuando cesa la demanda? Creo que va para Jaime. Podríamos decir que la demanda no cesa, ¿no? Pero bueno. No había escuchado bien cuál es, cómo es, podría decirse. Que el salir de análisis es cuando cesa la demanda. Bueno, no. Me parece que justamente el inicio del análisis es como constituir una demanda. El fin de análisis, a ver, podríamos decir el salir de análisis, para no poner fin de análisis, que tiene más otras concepciones, me parece que está planteado en función de una posición del sujeto con respecto a su goce, no con respecto a la demanda, ¿no? Es decir, hay una situación donde podemos decir, se constituye con la demanda. Uno podría hacer una distinción. La demanda es con respecto a algo que no sabe, digamos, ¿no? Demanda al otro que le dé un lugar. En este caso, justamente pensaba que interesante el caso que has presentado, porque rompe la idea, esto que decía al principio, de que estar en una institución o estar en un lugar no se puede escuchar analíticamente, sino que hay que hacer esta cuestión casi psicoterapéutica, ¿no? Que un poco es el planteo de él con respecto al psiquiatra, ¿no? Fíjate vos que él dice, bueno, lo que él confía en vos es justamente en el hecho de que vos no vas a salir a contarle ni a la madre ni al psiquiatra lo que él habla ahí. Creo que es el giro que se da ahí en las sesiones cuando vos te constituís ahí como alguien que lo escucha a él, no a los demás. Pero no creo que justamente sea la salida del análisis cuando cesa la demanda, porque siempre la demanda está instalada, ¿no? En la demanda de saber, podríamos decir, ¿no? Hola, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de Salta, pero tengo un lazo especial con, con Tucumán, porque estudié y egresé de allá. Un comentario nomás. Me pareció interesantísimo el caso, y sobre todo los comentarios de la doctora. Solo, digamos, para comentarme, me parece que es importantísimo la variable tiempo,
ya al haberse generado, digamos, algún lazo terapéutico o algún espacio de escucha, y estar como un poco más aceitado ese espacio de escucha, ver de qué lado la estructura del sujeto, ¿no? Sobre todo cuando hay antecedentes de consumo, parece que velan un poco la estructura y se hace como un poco más dificultoso ver con quién estamos trabajando, ¿no? Me parece que en esta cuestión del anhelo que decía Gabriela, me dio la sensación de un intento de identificar, de buscar algún ideal, pero muy frágil, como muy que se deshace fácilmente, ¿no? En esto me pareció fabuloso, primero que haya podido hablar cosas de él, propias, pero también esta cuestión del don del padre, por ahí del saber sobre la mecánica, cómo lo toma él. Me parece que yo seguiría por ahí abonando a trabajar sobre esto para ver qué identificación o no, digamos, hablando por ahí de la psicosis o de algún tipo de identificación más imaginaria, surge, ¿no? Me parece que si bien, o sea, hay que darle tiempo y soportarlo, pero más hablando de la cuestión por ahí de estructura y de diagnóstico, me parece que estaría bueno trabajar en esa coordenada del padre, sobre todo ahora que pareciera que con este padre más débil, más frágil, enfermo, sin poder hacer nada, cómo se posiciona a él y cómo le funciona el padre a él, cuando todos digamos, los familiares tienen que hacer por el padre. Obviamente cada uno se posicionará y responderá como puede, pero con esta fragilidad que él tiene, me parece que es como una línea bien potable para ver la cuestión de estructura. Nada, eso. Gracias. Gracias. De todas maneras, el caso no es actual, ¿no? Algunos años hacia atrás. Pero bueno, gracias por la línea de laburo que seguimos. Sí, son esos casos donde la hipótesis de estar frente a una psicosis está siempre ahí. Por lo tanto, trabajamos como mucho cuidado. Claro, con mucho cuidado, porque hay mucho de la estructura. Sí, porque de pronto tal vez las primeras apariciones de estos relatos, ¿qué son estas? ¿Qué son, digamos, ¿no? Bueno, con algunas supervisiones hemos ido como delimitándolo un poco también. Pero al principio era qué son estas cosas. Que esto es una acotación en relación al trabajo en la institución. En la institución hay algunos otros pacientes con el mismo diagnóstico de retraso mental, y se da la particularidad que se han presentado también este tipo de relatos fantasiosos de momentos, ¿no? No arman, qué sé yo, quizás síntomas o alguna formación del inconsciente que no sé, que podamos acabada, digamos, pero sí logran armar esta fantasía, ¿no? Esa era una particularidad que se daba con varios pacientes con retraso mental, con diagnóstico de retraso mental, ¿no? Bien. También me preguntaba en esto, en el orden como de la fantasía, si él se juega ahí alguna posición de virilidad, digamos, en posicionarse como alguien que puede defenderse o atacar, más pero como del orden más simbólico. Por eso a mí no me termina de cerrar, y eso es buenísimo, digamos, bueno, qué sé yo, ya no está, digamos, asistiendo, me imagino, por lo que comentás, pero está buenísimo, digamos, que los casos nos permitan poder preguntarnos estas cosas, ¿no? Todavía sigue trabajando. ¿Sigue? Qué bien. Como alguna posición, me parece,
como de hombre que sabe defenderse, que puede atacar. No, a mí no me cierra, digamos. Si se pone en juego alguna cuestión ahí, alguna posición viril frente a otros, ¿no? Como qué quiere mostrar con eso, qué te está diciendo, me parece. Y para serte sincero, la verdad que por ese lugar no se ha entrado muy mucho, porque se ha tratado de trabajar con muchas interrupciones, va, vuelve, este tema de la pandemia fue como difícil sostener. continuar las sesiones, pero primero se ha tratado de armar algo. Me parece que claro. Ir tratando de que él no se dispare en cualquier momento, o no dispare a nadie, digamos. Ese ha sido el trabajo que hemos venido haciendo. Ahora está viendo cómo se engancha con la cuestión del trabajo, en otro momento. Pero en ese momento ha sido, bueno, acá está todo, dicho mal y pronto, desarmado, hay que organizar esto porque si no, no va a tener un buen final. En algún momento con Gabriela hablábamos en el seminario, decíamos, hay pacientes que no se trabaja el fin de análisis o el atravesamiento fantasmático. Primero que poder armar algún fantasma que lo sostenga, una cosa así, ¿no? Bueno, ese es el trabajo que se hace en este primer momento, tratar de que algo de eso lo sostenga y no sea la constante caída. Claro, está bueno. ¿Por qué esta decisión de no incluir o no entrevistar a la madre del paciente? ¿Cómo? ¿Por qué no entrevistar a la madre? Porque al principio lo quería entrevistar a él solo, me parecía que ya podía entrevistarlo solo, y después escuchando estas cosas de la madre que él no puede solo, y de momento pensé en eso, a él solo, a Daniel, ¿no? No sé, algo lo olía, no te puedo decir bien qué era, pero lo olía, no sé. Y después surgió toda esta cuestión de no le conté a mi mamá, no le conté al médico, que en algún punto ha reafirmado esa decisión. Sí la entrevisté después a la madre, después, pero ya con el aval de Daniel, planteándole, mira Daniel, me parecería que, y dando el ok Daniel, digamos, eso como consensuándolo, y afirmándole y que no le iba a contar nada, que era solamente para escucharla, ¿no? ¿Qué tenía para decir ella? Porque suponía que en algún punto también podía entorpecer la línea de tratamiento si es que no la entrevistaba. Entonces, bueno, eso. Preguntaba porque, bueno, no sé, por ahí con esta misma pregunta de lo institucional, al menos en mi atravesamiento está tenés que entrevistar, tratándose de un adolescente, ¿no? Mirándolo así. Se trata de un adolescente, a veces se entrevista o no a los padres, qué sé yo, este adolescente tiene un certificado de retraso madurativo, lo que fuere. Y bueno, me preguntaba en este sentido del adolescente y su pasaje por la adolescencia a través de estas instituciones, ¿no? Porque se supone que en la adolescencia, qué sé yo, como se dice, un cliché, no sé ni si psicoanalítico, pero que hay un desfallecimiento de la figura paterna, del padre, y encima hay una coincidencia con este padre que efectivamente se está muriendo en lo real, ¿no? Y hay que ver cómo irá a construir algún relato de eso y capaz que en esa vía va la fantasía. Pero, bueno, me preguntaba por lo institucional, y más en dirección a Jaime,
no sé si puede contestar que en estas instituciones donde hay un psiquiatra, un psicólogo, seguramente, no sé, hay un psicomotricista, un profe de artes, o terapeuta ocupacional, este adolescente inserto en una institución donde lo derivan a tratamiento y muy probablemente no quiera, ¿no? Porque Jaime decía que Lacan consideraba que el paciente al llegar al pedir un turno ya está está en transferencia, podría decirse así. Pero este paciente que pide un turno porque lo mandan, Jaime. Sí, bueno, justamente creo que lo interesante del caso, no haber participado, es que muy bien lo marcaba Gabriela, es como alguien que viene como un objeto, ¿no? En general uno podría decir que los niños, los adolescentes, van casi mandados, o van mandados por lo menos, podría decir, la experiencia en los consultorios, los chicos que vienen o los mandan de los colegios, o el padre o la madre, generalmente las madres, muy parecido a este caso, los traen por tal o cual cosa. Pero me parece que lo interesante justamente del caso es como la intervención de él, de sacarlo de la pregunta, ¿no? Bueno, y esto y lo otro, y entonces dice, bueno, hablemos de lo que vos quieras. Creo que ahí hay un giro que permite justamente pasar de alguien que lo mandan a alguien que quiere hablar. Porque vos fíjate cómo empieza a desplegar toda su novela familiar, a contar. Hay un elemento interesante que él en realidad dice que él tiene dos padres, ¿no? Porque él le llama papá a su hermano mayor. Y hay un padre, podríamos decir, hay un padre violento y hay un padre que permite cosas, que es su padre biológico, digamos, que a la vez está, está castrado, ¿no? Hay una castración real, lo acaban de cortar una pierna y todo esto, y está el otro padre. Pero a mí me parece que es importante. Nadie viene, en general los pacientes en las instituciones vienen porque o los mandan de los otros servicios o los traen los padres. Yo creo que ahí justamente el discurso analítico o el dispositivo permite que, vuelvo a decir, que ese sujeto de la edad que sea pase de decir, bueno, me mandan, a decir, quiero venir, ¿no? Y ahí, por eso digo, me pareció muy interesante todo el giro que hace Carlos cuando dice, bueno, hablemos de lo que vos quieras, ¿no? No cómo es tu papá, tu mamá, a qué edad, qué sé yo, tal cosa, sino decir, bueno, hablemos de lo que vos quieras, y él ahí abre una dimensión que era inesperada, porque no se sabía qué podía pasar con esa acción analítica, digamos, del analista, de decir, bueno, hablemos de lo que vos quieras, ¿no? Me parece. Que también se da en los consultorios, digamos, en general se pasa así, ¿no? Digamos, muchas veces cuando tenemos como quizás una cierta, podríamos decir, entre comillas, deformación de la anamnesis, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu padre? ¿Cuándo has nacido? Y justamente las entrevistas preliminares, bueno, ahí en un artículo muy interesante de hace algunos años, Miller decía que el dispositivo analítico crea un genio. Decía, pues Freud. Pero después, en el dispositivo analítico, cuando uno le dice a alguien, bueno, hable de lo que usted quiera, no hable de su papá, de su mamá, sino de lo que usted quiera, crea un genio, porque es alguien que empieza a inventar, ¿no? Alguien puede decir, bueno, yo, qué sé yo, puede partir de lo que él quiera, ¿no? No hay una dirección en el sentido de decir, bueno, hábleme hoy de su papá, en la sesión que viene me va a hablar de su mamá y de su hermano, sino empieza a crear a partir de esa pregunta muy abierta que, bueno, empieza a hablar, ¿por qué viene acá? ¿Qué es lo que lo trae? ¿No? Entonces me parece que aplicar esto en las instituciones tiene el efecto que me parece muy importante del caso que hoy se ha presentado, es ese, ¿no? Decir, bueno, fíjate, cuando él empieza a hablar es cuando vos le decís, háblame de lo que vos quieras, ¿no? Me parece que es el punto ahí de inflexión del tratamiento. Que vos le decís que, es decir, crees en él, digamos, ¿no? Le das la palabra, él que hable de lo que él quiere, no de lo que vos quieras o lo que supone que la institución quiere. Por eso él en algún momento te dice, no quiero que le contes ni al psiquiatra ni a mi mamá. Vos fíjate que son los dos elementos que para él significaban como una cosa medio persecutoria, digamos, ¿no?
Y ahí me parece, en esto que este padre no solo aparece, es un padre que falla, y no falla como cualquier padre, que todo padre falla en su función, obviamente. Acá hay una actitud exprofesa en el fallo, que es cuando el padre los regala para que la madre se calme. Claro. Me parece que pone en una posición muy particular, que es una posición de objeto, con lo cual es un padre complicado, ¿no? Con el que, si fuera un largo análisis, habría que poder trabajar eso, porque él intenta sostener a algún padre en la mecánica, en el don, en que ese padre lo defiende, pero ese mismo padre es el que no tuvo ningún pudor de entregarlo. Indudablemente sabemos que cuando el padre entrega así, entrega. Te deja la pausa del cocodrilo. Así es. Sí, sí, él inventa un padre, ¿no? De alguna manera, con esto de la mecánica y de todo lo que él podía hacer. Inventa un padre que se sostenga. Claro. Ahora, hablando de esto que has dicho cuando has iniciado, Jaime, respecto de la virtualidad y la discusión por la virtualidad y las sesiones virtuales, sí. Que me parece un debate muy interesante. Yo en los primeros tiempos, incluso acá con la gente del Colegio de Psicólogos, con los voluntarios que hemos dado una clase, yo les decía que si me hubiesen preguntado un mes atrás, me parecía que salvo en casos muy excepcionales, que uno no podía tomar pacientes nuevos en estas circunstancias, y me parece que el tiempo nos ha ido haciendo que por momentos uno diga, no, yo voy así, bueno, lo virtual para mis pacientes. Y después, bueno, pero hay que atenderlo al fulano que te empieza a pedir por favor que le abras un turno, y vos decís, ¿qué hago? Bueno, y ahí hemos estado en este debate todo el año, que es un debate que creo que nos lo hacemos los analistas todos los días. Sí, sí. Uno siente que hay momentos que el dispositivo funciona y hay momentos que se dificulta mucho, que es caso a caso y sesión a sesión, y me parece como muy interesante reforzar esto, ¿no? Que sí, que es lo excepcional y que está bien que apelemos a esto. Inclusive muchas veces con pacientes que han tenido que viajar por largo tiempo hemos sostenido de esta forma, pero creo que también hay que tener cuidado, porque con el tiempo esto puede ser un excelente negocio. Yo les contaba a los chicos, no me acuerdo a cuáles de los residentes, que a mí apenas empezó la pandemia me llegó un mensaje de algún centro de medicina mundial, digamos, ofreciéndome pacientes de Europa que me pagarían en dólares y que ellos intermediarían, digamos, y es una locura. Claro, claro. ¿Cómo puedo intervenir con algo que está tan lejos de lo que no sé nada? Claro. Es un negocio perfecto, entonces creo que de eso también nos tenemos que cuidar. No, no, totalmente. No, no, yo creo que fundamentalmente por eso es un desafío para, ¿no? Digamos, al principio era como creíamos que esto duraba 15, 20 días, era bueno, mucha gente dijo, no, yo no atiendo, así no me gusta, un debate de muchos analistas, no, yo no atiendo hasta que no vuelva a la normalidad. Pero a mí me parece que es como un desafío a esta vigencia del psicoanálisis de tener que dar respuesta, porque nadie nos garantiza cosas todo el tiempo, sentado en los consultorios, tranquilo, en los sillones, sino decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo hacemos? Pues decir, no, yo me guardo hasta que pase la pandemia, no dar una respuesta ni a los pacientes, porque pasó esto, al principio, a vos te debe haber pasado, como una cuestión de sorpresa, los mismos pacientes decían, no, yo espero hasta que... Claro. Ver, y después la misma gente cuando vio que esto empezó a hablar de, ¿no? Y a la vez vos fíjate qué pasa, si bien hay un pequeño momento de cómo está, cuántos muertos y qué pasa con la vacuna y todo, pero después la gente sigue hablando y volviendo a sus temas, ¿no? Y el dispositivo se instala. Exactamente, de nuevo.
¿no? Inclusive hay con personas que, como vos decís, que llaman por primera vez, que te dicen, bueno, usted atiende online o atiende presencial. Bueno, ya se ha naturalizado este estilo. Y me parece que está muy bien que el psicoanálisis dé respuesta, porque no sabemos qué puede pasar con esto y cuánto tiempo puede ser. Y bueno, el psicoanálisis no puede estar al margen, no solo de si se atiende o no se atiende, sino dar una respuesta también del dispositivo, cómo se puede modificar. Por eso yo ponía el ejemplo. Incluso yo pensaba la vez pasada que uno puede pensar, Freud, viste que siempre se decía que Freud él dijo mi autoanálisis, o él hablaba de su autoanálisis. Pero después hay trabajos hay Serge Cotet, por ejemplo, dice, no hay autoanálisis. Freud se analizaba con Fliess, a través de las cartas, ¿no? Uno podría decir, el dispositivo ya era virtual en esa época, porque lo que se plantea es que todos los descubrimientos, los planteos, los sueños, Freud se los contaba por carta a Fliess, ¿no? Entonces se planteaba que el primer analista de Freud, y que el analista de Freud fue Fliess, cuando él le contestaba y hablaba de los 28 días, toda esta historia, los delirios de Fliess, pero uno podría decir, ahí ya había una cierta virtualidad en ese análisis, ¿no? Entonces, claro, había transferencia de Freud. Claro, entonces, y conseguía un otro que escuchaba. Después las respuestas de Fliess eran bastante delirantes, pero Freud lo instituye en ese lugar. Pero creo que es una buena respuesta de decir, hay que digamos, hacerse cargo de las cosas que la sociedad o que el mundo o que la cultura va generando, ¿no? Si uno se pone yo con internet no quiero saber nada, bueno, no vas a cambiar muchas cosas. Claro. Hay una preguntita en el chat que creo que podría ser para Gabriela. Ahí la leo. ¿Podría decirse que la búsqueda de la institución y ser en ella, pertenecer, sería una búsqueda de los nombres del Padre? De Germán Sánchez. La verdad, no le entiendo a la pregunta, ¿no? A ver, lo voy a abrir al chat a ver si la... Podría decirse que la búsqueda de la institución y ser en ella lo que no sé es si me está preguntando si la búsqueda del paciente en la institución. La verdad es que no creo que nada que tenga que ver con la institución está funcionando ahí como lo que podríamos llamar nombre del Padre. Lo que sí he visto muchas veces en el contexto de los hospitales públicos, o de lo público, del trabajo de los residentes, porque tengo más experiencia que con este tipo de instituciones privadas, sí muchas veces he visto que el hospital funciona como un otro, importante, y como marco regulatorio, en algunos casos de mucha gravedad, y que es un muy buen apoyo a veces para el trabajo que llevan a cabo los residentes o los psicólogos de planta, a veces posicionado en el lugar de analistas, ¿no? Y ese marco regulatorio del hospital en estos casos gravísimos sí funciona como algo al que podríamos emular al nombre del Padre, ¿no? En las instituciones privadas, como en este caso, no tengo muchísimo menos experiencia, es como que... aparte no entiendo la pregunta, bien. Yo, tomando lo que vos planteabas, Gaby, en muchos de las situaciones, de los casos que recibimos en las instituciones, solamente, muchas veces, ¿no? Solamente por el hecho de estar institucionalizado, o sea, por el hecho de estar internado, perdón, los aplaca muchas veces, ¿no? Tener los horarios para comer, para hacer actividades, o sea, eso en algún punto sí
aplaca todo, porque son la mayoría pacientes de consulta. Carlos, eso estoy totalmente de acuerdo. Y muchas veces he visto en casos donde se los interna solamente para poner ese marco por un tiempito, sí, como una necesidad de poner ese cierto marco, y aparte señalar, y estoy hablando de privado y público, ¿no? Yo he sido muchos años supervisora de los residentes en el Padilla, en la parte de salud mental del Padilla, donde muchísimas veces la internación casi funcionaba al modo de un freno y de un decir, acá pasar de sanción. Sancionar en el sentido de nombrar también, no de castigar, sino de sancionar algo como grave, como de ponerle un nombre y un límite. Y entonces así funcionaba la institución. Y creo que sí, que muchas veces logra tener como ese efecto, ¿no? Tal vez en esa dirección iba la pregunta de esta colega, ¿no? Si las instituciones, porque es cierto, algún tiempo yo he trabajado en el Carmen y también, es decir, de repente en la jerga de los enfermeros todo se planteaba de gente que salía y hacía algo afuera como para volver a internarse, ¿no? Es decir, como para tener ese lugar ahí que le da la institución, digamos, ¿no? Bien, mal, con maltrato, pero es como que sienten que tienen un lugar ahí, ¿no? Digo, tal vez en ese sentido, digo, la pregunta iba por ahí, si las instituciones claro, como era el nombre del padre. Claro, por ejemplo, en el Padilla, que va mucha la gente que hace intentos de suicidio, claro, se daban con la cosa esta de que, bueno, han pasado por la guardia, les han puesto no sé qué cosa, y bueno, vamos, porque empieza el partido de Boca a las 10, acá no pasó nada. Y que a veces el internar era ese punto de sanción, de decir, nada de Boca a las 10, acá, o, ay, bueno, mañana el cumpleaños 15 la chiquita, nos tenemos que ir todos y no pasó nada. Es como poner ahí una marca, un hito, que sí enmarca y que sí tranquiliza, obviamente, a la locura esa. Así es, totalmente. Sí. Bueno, damos espacio para alguna última pregunta antes de concluir y algún comentario que puedan tener los disertantes, si les parece. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, muchas gracias por el caso que pusiste, Gabriela, que no la conozco mucho, pero muy interesante lo que habló, y bueno, Jaime, hemos compartido algunos asados. Bueno, no, me resultó muy interesante, digamos, ¿no? la charla de hoy. Y bueno, me gustaría pensar algunas cuestiones, ¿no? En primer lugar, esta metáfora que utilizaba al principio Jaime de Freud, ¿no? Del ajedrez. Bueno, yo particularmente me dedico al ajedrez, o me dedicaba, digamos, ¿no? En algún tiempo, así que me quedaba como que esta metáfora un poco está desactualizada, me parece, ¿no? Porque ya en tiempos de Freud está esta concepción que, si bien el ajedrez, digamos, no hace parte de las aperturas, se la puede estudiar como más sistemáticamente y los finales, pero sin embargo ya en época de Freud hay varios libros, por ejemplo, ¿no? el de Ninzovich, un gran maestro, donde habla del medio juego, ¿no? Se llama Mi Sistema, y es interesante pensarlo así porque es verdad que en el medio juego, digamos, no vamos a poder saber cómo va a ser la partida en sí, pero sí hay ciertos puntos que se pueden establecer a partir de los cuales, digamos, no se arma una estrategia dependiendo de cada posición, ¿no? Estructuras de peones, columnas abiertas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que me parece que Lacan, en ese sentido, me parece que va a establecer algunos puntos para pensar qué es lo que pasa en el medio también, ¿no? Por ahí leía esto, ¿no?
que el caso por caso, ¿en qué se basa? ¿No? Que hay ciertos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, para Lacan, el algoritmo del fantasma, que él dice ahí en su versión del sujeto, está hecho para permitir, ¿no? 10, 20, 100 lecturas diferentes, ¿no? El algoritmo, yo pensaba, escuchaba de un colega también, ¿no? Era como el algoritmo de la división. Es verdad que cada división que uno hace va a ser diferente a la otra, depende de los números que me toquen para repartir, ¿no? Pero el algoritmo siempre es el mismo y es lo que me permite enmarcarlo o encuadrarlo, ¿no? Con respecto al caso, me parecía muy, muy interesante lo que habló Gabriela al último, ¿no? Este tema de la falla del padre, porque me parece, bueno, que ahí en una de esas sesiones, ¿no? Aunque cortas, dijo una gran verdad, ¿no? Por ahí cuando Carlos decía que, digamos, después que el paciente relató esto de la patada voladora y del incendio, ¿no? Negó primero el incendio y después dice que hizo una patada voladora, y él preguntó al personal y después dijo, bueno, nada de esto pasó, digamos, ¿no? Como una no verdad ahí, pero me parece que si uno no está atento se lo puede entender, digamos, ¿no? Como que mintió, como que dijo algo, entendiéndolo como que la verdad es la correspondencia, ¿no? El relato con lo que ocurrió realmente y que alguien me lo pueda corroborar, cuando en realidad ahí me parece que la verdad tenía que ver con esto, ¿no? La verdad del sujeto, ¿no? Que funcionaba para este caso era este padre que no podía hacer nada con esa madre, no más que entregarlo a él, ahí como objeto, ¿no? Decía, para calmarla incluso, ¿no? Me parece una vía muy interesante para preguntar ahí, ¿no? Para seguir investigando cómo él, bueno, sostiene, ¿no? A ese padre que sabe un montón de mecánica, pero parece que con la madre no sabía cómo ingeniárselas, ¿no? Y él viene a ocupar como ese lugar, o sea que él se hace cargo, podríamos decir, de esa falla del padre, ¿no? Y que también, bueno, esto me hace pensar en el concepto este de responsabilidad subjetiva, ¿no? Porque si bien es un término que lo usa Miller en Introducción al Método Psicoanalítico, pero yo no lo encuentro así, digamos, en Lacan, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta por ahí, ¿no? Otras lecturas, sobre todo de Alfredo Einstein, ¿no? Que trabaja mucho este tema de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Si es lo mismo que esta restitución, ¿no? Subjetiva que menciona Miller, porque es verdad, digamos, uno para poder, acá, a diferencia del consultorio, ¿no? Que uno podría decir, bueno, los pacientes que vienen al consultorio, de alguna manera se están haciendo cargo, porque no es que mandan a la esposa o lo mandan a los hijos, digamos, están tomando, ¿no? Dentro de alguna responsabilidad, porque van ellos, dicen, no, yo tengo que ir al analista. Pero en este caso sí se ve, digamos, ¿no? Cuando es enviado, ahí sí hay un primer paso que es esta, ¿no? ¿Por qué viene él? ¿No? Pero me parece que este concepto de responsabilidad no se puede aplicar, por ejemplo, al tema del lugar que ocupa él, ¿no? Para calmar esta locura de la madre que pone, ¿no? Para calmar la falla del padre que dice, lo pone a él, le regala a la madre, ¿no? Este hijo. ¿No? Ahí me parece que de eso no se podría responsabilizar, sino que ese es un efecto, justamente. No sé qué opinan. A ver, me parece que más allá de el cómo decirlo, él, si continuara en un trabajo de análisis, en algún momento sí tendría que hacerse cargo, como una subjetivar ese lugar y ver qué va a hacer con eso y cómo, porque ya el que está ahí es él. Él puede no hacerse cargo de lo que los padres hicieron, pero sí, en algún momento, tendrá que hacerse cargo de ese lugar que se le asignó y ver qué va a hacer con eso él. Que es como pensar a largo alcance, y no todos los análisis logran llegar a ese punto, ¿no? Por ahí uno quiere que lleguen a ese punto, pero no siempre logramos que eso suceda. Me parece ahí que este chico algo de eso tendrá que revisar en algún momento, si es que puede. Y pensaba también con lo que decía Pablo, más allá del concepto de responsabilidad subjetiva,
que primero había que constituir un sujeto ahí, dicho de alguna manera, porque bueno, lo planteaba Gabriela y creo que correctamente, él no viene en lugar de la pregunta neurótica que me quiere y qué sé yo, sino era a construir, digamos, ese lugar, ¿no? Estaba como muy caído el sujeto ahí. Entonces, para que haya por lo menos, si se quiere pensar responsabilidad subjetiva, llámenlo como quieran, primero hay que armar un sujeto. Y creo que ese ha sido, y muchas veces nos topamos con eso en las instituciones, en lo desarmado de la presentación, ¿no? En lo impulsivo, en el consumo excesivo, en las depresiones, en los intentos de suicidio. ¿Qué se hace con eso? Obviamente no le voy a decir usted es responsable de que se intentó suicidar o del lugar que ocupa ahí. Eso ni hablar. Pero bueno, me parece que es otro el laburo en ese lugar, ¿no? Primero arma un sujeto, ¿no? Entendido del psicoanálisis, que ahí está. Y aparte creo que también tenemos que empezar, por lo menos, yo cada día lo veo más en la clínica y no en instituciones. Acá llega gente que no viene a demandar análisis, como que vienen porque alguien le ha dicho que tiene que venir. Y vienen con ideas sumamente variadas, desde esta cosa express de, bueno, me tenés que sacar de acá cuando si yo fuera un ribotril andante, digamos, y calmarle la angustia, y encontrar la salida, y decirle qué tiene que hacer. Y entonces hay que constituir ahí una demanda, donde lo que se pide es la demanda actual. La demanda actual es resolvémelo. Yo veo que como que cada vez me llega más gente que viene con el resolvémelo. Sí, sí. Bien, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y aunque no lo crean, ya pasaron 2 horas desde que comenzamos. Quiero agradecer en nombre del Colegio de Psicólogos y de la Comisión de Jóvenes Graduados la presencia de la doctora Gabriela Abad, la presencia del licenciado Jaime Nasles y del licenciado Carlos Díaz. Jaime y Gabriela, por los lugares que ocupan, al menos por lo que yo vi, están interesados, ¿no? en los jóvenes graduados, en los inicios en la clínica. Gabriela en su trabajo con los residentes, Jaime ocupando el lugar de la coordinación en los consultorios clínicos del colegio, donde los graduados recientes se insertan en un inicio a modo de práctica en el colegio. Así que, bueno, agradecido por eso, por su dedicación, por brindarnos este espacio, por dedicar su tiempo, un tiempo que no tiene precio. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo próximamente. ¿Cómo no? Sí. Gracias. Gracias a todos por su atención. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.